Listo, nuevamente muy buenos días a todos. Muchas gracias por su puntualidad. Les damos la bienvenida a este webinar. Como les mencionaba, este webinar se llama Reportes de Sostenibilidad, Exigencias de la Superintendencia de Sociedades. Este webinar tiene como objetivo brindar una guía clara y práctica sobre los requerimientos establecidos por la Superintendencia de Sociedades de Colombia para la presentación de los reportes de sostenibilidad. Es una guía clara para profesionales de sostenibilidad, cumplimiento, finanzas, riesgos y auditoría que buscan preparar reportes confiables y alineados con la regulación. Para guiarnos en esta conversación tenemos el gusto de contar con Paula Molina. Ella es desarrolladora de negocios sostenibles en Bureau Veritas y cuenta con más de 9 años de experiencia liderando soluciones ESG. Su enfoque integra aseguramientos de reportes, auditorías energéticas conforme a la ISO 52002, articulando estándares en gestión de riesgos y controles internos sobre la información de sostenibilidad. Ha impulsado internamente el marco de BBSG 360, evaluaciones de cultura ESG y programas de formación para sectores como banca, energía, oil and gas, manufactura y eventos en Colombia y Panamá. Combina innovación y design thinking para transformar la sostenibilidad en KPIs auditables y resultados verificables. Es speaker del programa internacional de Climate Reality Project. Comparte rutas prácticas para reportar y asegurar y gestionar el desempeño ESG con trazabilidad, reduciendo riesgos y fortaleciendo la gobernanza. Sin duda, ella es una invitada especial de lujo para el tema que nos convoca el día de hoy. Y pues sin más, ya te doy la palabra, Pau. Recuerden que al final de la sesión pueden dejar sus inquietudes en el chat y adicionalmente que esta llamada está siendo grabada para enviarles posteriormente las memorias. Recuerden registrarse en el link de asistencia que dejaremos también en el chat. Y ahora sí, sin más, te doy la bienvenida, Pau. Adelante. Gracias, Juliana. Buenos días a todos. Para mí es un placer estar acá con todos ustedes hablando de este tema tan importante. Y bueno, vamos a empezar. Quisiera que para romper el hielo me escriban desde qué ciudad nos están escuchando, mientras que proyecto la presentación. Desde Bogotá, Barranquilla, Buenos Aires, Santa Marta. Muchas gracias a todos por compartir esta información. Bueno, entonces vamos a empezar. Gracias a Juli por esta presentación. Pero para empezar, quisiera hacerles una pregunta. Si hoy su empresa quisiera contar una historia, ¿qué historia contaría? ¿Qué datos relevantes contarían de su organización? Entonces, lo primero es entender por qué estamos acá. Estamos para entender el nuevo enfoque de la Superintendencia de Sociedades sobre reportes de sostenibilidad. Queremos también reconocer el valor estratégico de reportar más allá del cumplimiento. Queremos también aprender una ruta práctica y sencilla para construir un reporte inspirador y verificable y descubrir cómo transformar la información en historias que inspiran confianza. Entonces, lo primero que yo hice fue hablar un poco sobre la historia de las organizaciones, de las máquinas al propósito. Y esto es una línea del tiempo que nos muestra cómo se ha venido transformando el propósito de las organizaciones de acuerdo a las diferentes etapas de desarrollo de nuestra humanidad. Entonces, si mal no recuerdan, en la revolución industrial, era la era de la producción. Aquí es donde nacen las fábricas. El éxito se mide por las toneladas de producción, la rentabilidad, los recursos naturales en esta época se creían que eran infinitos y el propósito empresarial de esta época era producir más y crecer más. Luego llegamos al siglo XX. Era la era de los derechos y la responsabilidad. Se dieron cuenta que no solamente era importante producir, sino que las personas que hacían parte de las fábricas también eran importantes. Entonces, acá se impulsa la tecnología para aumentar la productividad y reducir costos, pero también aparecen los primeros derechos laborales y la gestión de la calidad. Entonces, en esta época es marcada por un propósito empresarial que es hacer más con menos. Luego entonces llega la década de 1990 al 2000, la era de la responsabilidad. Aquí es donde nacen esos primeros conceptos de responsabilidad social, desarrollo sostenible y nace esta iniciativa de reporte de sostenibilidad GRI
Global Reporting Initiative en 1997, en donde se genera el primer estándar de cómo reportar adecuadamente estos otros aspectos no financieros. Entonces, acá el propósito empresarial también evoluciona y dice, sí, queremos crecer, pero queremos crecer con conciencia social y ambiental. Luego, en el 2015, la era del compromiso global, ¿no? Acá nacen, en Naciones Unidas, se lanzan los Objetivos de Desarrollo Sostenible y se empieza a entender que las organizaciones son agentes de cambio y que las empresas también entienden que su éxito depende del bienestar colectivo. Entonces, el propósito empresarial acá es contribuir al desarrollo sostenible de todo el planeta. Y finalmente llegamos al presente, ¿no es cierto? La era de la transparencia y la coherencia. En esta ocasión, la superintendencia impulsa reportes de verificación verificables y trazables, generando confianza que se convierte en un valor agregado para las organizaciones. En en este periodo actual, entonces ya tenemos que el propósito empresarial es generar impacto positivo, medible y transparente. Hay un movimiento a nivel mundial, empresas B Corp, en donde habla que ya no se trata de ser las mejores empresas del mundo, sino ser las mejores empresas para el mundo. Y esto implica que las organizaciones entienden que su valor va mucho más allá que generar ingresos económicos, sino que también deben tener un impacto positivo, ambiental y socialmente responsable. Entonces, la pregunta es, bueno, pero ¿por qué el mundo y Colombia necesita que las empresas reporten sostenibilidad ahora? Y es que lo cierto es que en este momento estamos atravesando una crisis ambiental planetaria, ¿sí? Y hemos entendido que las organizaciones no van a lograr ser sostenibles en el tiempo si nosotros no logramos, de alguna manera, mitigar esos impactos que estamos ocasionando actualmente. Entonces, cada año, por ejemplo, se pierden cerca de 10 millones de hectáreas de bosque a nivel mundial. Desde 1970, la población de vertebrados ha disminuido un 69%. El 19% de la población mundial está expuesta de manera directa a sufrir inundaciones. La contaminación del aire provoca la muerte prematura de más de 9 millones de personas. Se estima que cada año se producen 400 millones de toneladas de plástico, de las cuales 11 millones terminan en los océanos. El 80% de las aguas residuales del mundo se vierten sin tratamiento alguno, afectando a más de 300 millones de personas. Y dejé este últimas, que es el cambio climático. Actualmente el cambio climático es el mayor reto de la humanidad. En el Acuerdo de París, en el año 2015, más de 190 naciones de todo el mundo se comprometieron a establecer una meta de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Y nos comprometimos a reducir las emisiones a 1,5 grados al año 2030, es decir, estamos a nada de esa fecha límite, pero hasta el momento los resultados no han sido del todo positivos. El incremento actual ha sido, del 1,2 grados. Y esto tiene unas implicaciones complejas porque se ha determinado que el cambio climático puede ser la mayor amenaza de la economía mundial. Ahora bien, la transformación no solamente ha ocurrido en las organizaciones, sino también en la sociedad. Y es que hoy en día las organizaciones tienen que tener presente que hay, digamos, tres personas que determinan también el futuro de las organizaciones. Uno, los consumidores que exigen transparencia y castigan el greenwashing. Dos, los empleados que buscan trabajar en empresas con propósito. Y tres, aquellos inversionistas que le apuestan por negocios sostenibles o criterios sociales, ambientales y de gobernanza. Hoy la licencia para operar no la entrega el Estado, la entrega la sociedad. Y por eso es tan importante que las empresas empecemos a mirar un poco más allá de los estados financieros, sino realmente cuál es el impacto que estamos generando. Y es acá donde entra una nueva mirada de la superintendencia de sociedades, ¿no es cierto?
¿Qué busca? Bueno, la Superintendencia de Sociedades sacó la circular externa 100.00011 del 2024. ¿Qué busca esta circular? Promover transparencia y rendición de cuentas en la información no financiera, fomentar el uso de estándares internacionales, GRI, SASB, TCFD, establecer trazabilidad y verificabilidad de los datos en gestión documental, incentivar la comparabilidad y consistencia entre los años y posicionar a las empresas colombianas frente a los mercados internacionales. Entonces, acá es muy importante, pues esto ya lo comunicamos, es lo que está regulando la Superintendencia de Sociedades. ¿Y qué es lo que tenemos que saber? Lo primero y lo más claro es que esto no es una exigencia para las organizaciones. Es más bien una oportunidad para que todas las que quieren dejar una huella de confianza y propósito hagan de manera voluntaria su reporte de sostenibilidad. Acá también hay unos, digamos, unos lineamientos que nos da la superintendencia. Entonces, obligadas voluntariamente, hay empresas con activos o ingresos superiores a 40.000 salarios mínimos vigentes al año, perdón, al 31 de diciembre del año anterior. Y hay también unos sectores priorizados como el minero energético, manufactura, construcción, turismo, TIC y nuevas tecnologías, reduciendo el umbral a 30.000 salarios mínimos legales vigentes. ¿Por qué digamos que hay unos sectores priorizados y otros no? Bueno, la Superintendencia de Sociedades ha hecho un análisis sectorial y estos son considerados los sectores que generan mayores riesgos en temas sociales y ambientales y por eso se les ha hecho la recomendación de que reporten de manera voluntaria este informe de sostenibilidad. Ellos también hablan, perdón, de las exclusiones, ¿no es cierto? Entonces, hay sociedades en liquidación, en concordato o que no cumplan hipótesis de negocio en marcha, ¿no es cierto? Digamos que no estarían, digamos que no se les sugiere hacer un reporte de sostenibilidad. Y lo más importante, ¿qué deben reportar estas organizaciones? Bueno, acá se habla de información no financiera, es decir, el desempeño en temas ambientales, sociales, económicos y de gobernanza. También la superintendencia sugiere que debería usarse estándares reconocidos para el reporte de dichos informes, como GRISAS, BTCFD. Se recomienda incluir datos verificables, indicadores, evidencias y políticas vigentes. Este reporte no es, digamos que un castigo o un tema legal que va a ser obligatorio. Lo único que exige la Superintendencia de Sociedades es que las organizaciones sean transparentes a la hora de publicar su información. Entonces, si hay muchas cosas que no tienen, en realidad no pasa nada. La superintendencia no está para verificar si lo están haciendo bien, mal o bien, sino simplemente quieren tener información del estado real de la sostenibilidad de las organizaciones. Por eso es importante ser muy transparentes, ¿no es cierto? Y este reporte debe acompañarse de una constancia de reporte de sostenibilidad firmada por el representante legal que certifique la veracidad de la información. Acá me voy a adelantar un poco, pero básicamente lo que quiere decir esto es que dentro del esquema que ha diseñado la Superintendencia de Sociedades para hacer el reporte, no nos va a pedir directamente la información o la fuente de la información. ¿No es cierto? Lo que nos va a pedir es que seamos transparentes y que haya una firma por parte del representante legal de que esa información que ustedes van a reportar es verídica. Y estas son las fechas de entrega, ¿no es cierto?, para aquellas empresas que desean hacerlo de manera voluntaria, para que reporten su informe de sostenibilidad. Entonces, igual les vamos a compartir esta presentación para que ustedes puedan tener muy presentes las fechas. Listo. Entonces, hay una pregunta muy importante. ¿Para qué la Superintendencia de Sociedades quiere tener esta información? Y básicamente es porque se necesita saber también cuáles son los niveles de madurez de sostenibilidad de las organizaciones
que esto a su vez va a permitir tomar decisiones en cuanto a regulación, en cuanto a programas de formación, en cuanto a programas de apoyo técnico, con el objetivo de que cada vez más organizaciones en Colombia puedan incorporar la sostenibilidad dentro de sus prácticas organizacionales. Entonces, acá, digamos que no es el que toma la superintendencia, pero yo les hice como una analogía de cuáles son esos tipos de empresas según sus niveles de sostenibilidad. Entonces, tenemos un primer nivel, que es el nivel pasivo. ¿No? Son aquellas organizaciones que cumplen los mínimos legales y regulatorios. Su enfoque está en evitar sanciones y la sostenibilidad se percibe como una obligación. Luego vienen las organizaciones reactivas. Son aquellas que implementan algunas prácticas ambientales o sociales para mejorar su reputación o reducir costos. Actúan según demanda del entorno, realmente no por condición. Entonces, por ejemplo, cuando tengo un cliente y el cliente me pide que debo reportar huella de carbón. Entonces, la empresa no se anticipa, sino que simplemente lo hace de manera reactiva, lo hace en la medida en la que se lo van pidiendo. Luego vienen las organizaciones proactivas, ¿no es cierto? Son aquellas que empiezan a integrar la sostenibilidad en su planeación. Miden sus impactos, reportan avances y adoptan marcos internacionales de reportes o normas ISO que les permite también generar transparencia, credibilidad, reputación, como GRI, ISO 14064, carbono neutralidad y demás tipos de certificaciones. Luego viene la organización líder. La organización líder son aquellas en donde la sostenibilidad se convierte en un eje transversal del negocio. Todas las áreas participan y establecen metas verificables y se comunican los resultados con transparencia. Esto ya es otro nivel de sostenibilidad, porque usualmente en las tres anteriores vemos es que la sostenibilidad hace parte de un departamento o una persona específica y todo lo que tenga que ver con sostenibilidad llegamos a esa persona. En las organizaciones líderes, la sostenibilidad está en toda la organización, en todas las áreas, todas tienen un compromiso y eso es lo que hace que sea una organización líder. Y luego, finalmente, tenemos las empresas transformadoras, que son las empresas que redefinen su modelo de negocio para generar valor compartido, influye en su cadena de suministro, innova con propósito y lidera cambios en su sector. ¿No es cierto? Y acá podemos mencionar algún ejemplo, no voy a decir su nombre, pero son empresas, por ejemplo, de combustibles fósiles que se han dado cuenta que su impacto genera pues daños, entonces generan un cambio de modelo de negocio hacia modelos más sostenibles y obligan a toda su cadena de valor a también adoptar prácticas de sostenibilidad. Y esas empresas líderes son las que también mandan la parada, son las que dicen, bueno, que hay que reportar, cuáles son las nuevas tendencias, cómo realmente generar modelos de negocios sostenibles y rentables. Y bueno, esto es muy importante que lo tengan claro para que ustedes identifiquen en qué nivel está su organización y a qué nivel quieren llegar, ¿verdad? Entonces, aquí hacemos como un análisis de lo que nos está pidiendo la superintendencia. Básicamente, esta nueva circular externa marca el inicio de una nueva etapa empresarial en Colombia. Si bien es cierto, la superintendencia no ha definido que esto sea obligatorio, seguramente a futuro sí lo va a hacer, pero todavía no hay una fecha establecida. Reportar sostenibilidad ya no es solamente cumplir con la norma, es demostrar coherencia a sus grupos de interés. La superintendencia, más allá de un informe, lo que quiere es generar esa cultura de transparencia, responsabilidad y empresas confiables en Colombia. Cada reporte es una oportunidad para mostrar cómo las decisiones empresariales crean valor para las personas, el planeta y la economía. Entonces, a final de cuentas, más que verlo como una obligación, tenemos que verlo como esa oportunidad que nos permite abrir nuestro panorama y entender que la sostenibilidad también genera nuevas oportunidades. Y finalmente, cumplir es el punto de partida, ¿no es cierto?, entregar ese reporte,
pero el verdadero compromiso es continuar con ese proceso de sostenibilidad. Ahora bien, yo les pregunto, si cada empresa tiene una historia que contar, ¿cómo la convertirías en un reporte que inspire? ¿Sí? Y esto es muy importante porque digamos que no se trata de generar un documento y que, pues, digamos que lo hagamos como de mala manera, simplemente por cumplir, sino que es una estrategia corporativa de contar lo bueno y lo malo. No solamente lo bueno, sino cuáles son mis impactos positivos, cuáles son mis impactos negativos y cómo los estoy gestionando y cómo yo le comunico a mis grupos de interés ese valor que yo aporto desde la organización. Entonces, acá entramos ya a aterrizar un poco más sobre los reportes de sostenibilidad, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es un reporte de sostenibilidad? Es un documento digital donde una empresa rinde cuentas sobre sus impactos ambientales, sociales y de gobernanza con datos verificables, metas y resultados siguiendo estándares internacionales. Acá hago una acotación porque si bien el insumo principal es un informe, hoy en día nos hemos dado cuenta que posiblemente un informe no sea el mejor canal de comunicación. Puede ser que ese documento se transforme en un video, en un podcast o en algún otro elemento que nos permita comunicarlo de cara a nuestros grupos de interés. ¿Para qué sirve un reporte de sostenibilidad? Para generar transparencia y confianza. Muestra cómo se gestionan los riesgos y los impactos de la organización. Gestión y mejora. Convierte esos datos en decisiones y planes. Entonces, por ejemplo, si mi empresa tiene un alto impacto en emisiones, ¿no es cierto? Reconocerlo en un informe de sostenibilidad me va a permitir decir, ok, bueno, mi empresa genera tantas emisiones de gases de efecto invernadero, pero nosotros estamos comprometidos a reducirlo en un tanto por ciento y queremos comprometernos que al 2030 vamos a ser una compañía carbono neutro, carbono positivo, bueno, sea cual sea la estrategia, pero que sean metas reales. Y ojo acá, hay que tener mucho cuidado con el greenwashing, que es generar de pronto expectativas o información que no es verídica, ¿no es cierto?, con el ánimo de mostrar gestión. Y esto al final puede ser muy perjudicial para la marca. Hay marcas que hace poco, este año, hubo una compañía, una multinacional, que fue sancionada por generar falsas expectativas en cuanto a metas de sostenibilidad. Y esto tiene un impacto económico muy grande. Así que hay que ser muy cuidadosos con lo que nosotros comunicamos y garantizar que sea lo que sea transparente, verificable y que sea una información verídica para los grupos de interés. Y finalmente sirve para temas de competitividad y cumplimiento, ¿no es cierto? Se alinea con las supersociedades y marcos globales. ¿Qué contiene un reporte de sostenibilidad? Entonces, contempla aspectos ambientales de energía, agua, residuos, emisiones, los que apliquen, social, temas de seguridad y salud, talento, derechos humanos, comunidad, G, gobernanza, ética, compliance, es decir, esas políticas que genera internamente la organización para cumplir esas metas, gestión de riesgos, estructura directiva, tiene también metas e indicadores, tiene un resultado del año base y los resultados anuales de cómo ha ido su gestión mejorando, o bueno, en su caso, pues si no ha mejorado, también justificar por qué. Evidencias y políticas, soportes trazables y responsables internos. Ahora bien, ¿qué no es un reporte de sostenibilidad? No es marketing ni solo buenas noticias. Usualmente tendemos a creer que los reportes de sostenibilidad solamente cuentan lo bueno, pero en realidad no es así. Es un acto de conciencia y decir, mira, mi empresa genera esto positivo y esto negativo. Lo negativo lo vamos a trabajar con estas prácticas, lo positivo lo vamos a impulsar de cierta manera. No es un PDF sin evidencias. Esto también es muy importante. Hay informes que, por ejemplo, dicen, eh, reducimos nuestro consumo energético, redujimos nuestro consumo de agua. Bueno, sí, redujeron, pero ¿en cuánto? Y eso con respecto a la línea base, ¿cuánto implica? ¿Sí? Tampoco es un checklist de gestión, perdón, no es un checklist simplemente para
eh, mapear buenas prácticas, sino que también es gestión con propósito, es entender muy bien por qué lo estamos haciendo, cómo lo vamos a hacer, cómo proyectamos a la organización y esto también cómo interactúa con estas dinámicas mundiales que permiten cumplir con esos objetivos de desarrollo sostenible a nivel mundial. Ahora bien, acá pues están unos pasos de cómo hacer un reporte de sostenibilidad, ¿no es cierto? Lo primero es definir el propósito y el alcance, ¿verdad? Entonces es preguntarme para qué lo quiero hacer, qué quiero comunicar, cuáles son esos logros que realmente yo destacaría en mi organización y cuáles son esos aspectos no tan positivos que reconocemos que genera mi organización, pero que de alguna manera queremos trabajarlos. Dos, identificar temas materiales y grupos de interés. Bueno, este paso es muy importante porque sostenibilidad es un concepto muy amplio, o sea, tiene muchas, digamos, temas que se pueden abarcar. Pero esto no implica que las organizaciones tengan que reportarlo todo, sino hay que saber seleccionar. Alguien mencionaba un ejemplo que me parece muy chévere y es, hagan de cuenta que vamos a hacer un viaje al monte Everest, ¿no es cierto? Entonces, para ese viaje usted no puede llevar todo, tiene que llevar una maleta muy específica con lo que necesita para llegar a esa meta. Entonces, lo mismo es un análisis de materialidad, es poder identificar cuáles son esos temas relevantes de la organización, pero vista también desde la perspectiva de los diferentes grupos de interés. ¿Qué le interesa a tus clientes? ¿Qué le interesa a tus colaboradores? ¿Qué le interesa a tus inversionistas? ¿Verdad? Luego viene un paso muy importante y que muchas veces no se tiene en cuenta dentro de un proceso de reporte de sostenibilidad y es el diseño del sistema de gestión documental y recolección de datos. ¿Por qué? Porque las empresas que lo están empezando a hacer se van a dar cuenta que no tienen mucha información verificable, o sea, no tienen facturas, no tienen datos. Entonces, en esta etapa es muy importante, uno, sensibilizar a todos los miembros de la organización que se va a hacer un reporte de sostenibilidad. Dos, que el reporte de sostenibilidad no es responsabilidad de la persona, no sé, HSQ o el director de sostenibilidad. Es responsabilidad de toda la organización porque cada área va a comunicar qué es eso o cuál es esa historia que quiere contar de su gestión de su área. Entonces, para poder llegar a un reporte robusto, confiable y con trazabilidad, hay que diseñar un sistema de gestión documental en donde cada área debe sustentar esa información a través de evidencias, ya sean fotografías, políticas, formatos, facturas, todo lo que implique realmente que esa información que estamos comunicando en el reporte sea verídica. Luego, entonces pasamos a la etapa 4, que ya es la redacción o estructuración del reporte. Usualmente, si son empresas que hasta ahora están empezando, sí es bueno de pronto contar con un experto que les ayude a redactar ese informe bajo una estructura técnica de reporte internacional como es GRI, SASB, TCFD, ¿no es cierto? Que generan una estructura de cómo se debería reportar. Y finalmente, lo que se debería hacer también es que un tercero pueda verificar que esa información es verídica, ¿no es cierto? Para evitar los temas de greenwashing, para dar tranquilidad a su junta directiva, a sus grupos de interés de lo que se está comunicando es realmente importante. Y el otro paso que lo separo ahí es la comunicación. Entonces, ya tenemos el informe, pero también hay que entender que hoy en día estamos también innovando en comunicación. Entonces, lo que les decía anteriormente, lo cierto es que hay veces que los reportes son muy extensos, ¿no es cierto? 100 páginas y la gente no los lee. Y el fin último del reporte no es generar el documento, es generar el espacio para que todo el mundo lo pueda leer, lo pueda entender, lo pueda apropiar. Entonces, la pregunta que yo me haría sería, ¿cómo puedo, ya con esta información, generar canales de comunicación de mi reporte
que agregue valor a mis grupos de interés. Se lo voy a comunicar por una infografía o por un video o por un informe de pronto sectorial. Bueno, eso ya lo definen ustedes, pero es un proceso de mejora continua. Y esto también es muy importante. Los reportes, digamos que no es como que llegamos a abril, entregamos el informe y nos olvidamos del proceso. En realidad no debería ser así. Nosotros deberíamos tomar este reporte como un punto de partida y que nos permita ir mejorando año a año en qué aspectos debo comunicar, qué me faltó, cómo lo puedo hacer mejor. Entonces, es un proceso de retroalimentación continua. Y bueno, digamos que para las empresas que se están preguntando como, bueno, yo quiero hacer un reporte de sostenibilidad y no sé por dónde empezar, pues acá les tengo un modelo Canvas para sostenibilidad que me pareció una herramienta muy chévere que les puede ayudar a aterrizar muchas cosas y presentarlo de una manera visual para que todas las personas en su organización lo puedan digamos, apropiar, ¿no es cierto? Entonces, este modelo Canvas está ajustado. Acá tenemos cuál es el propósito del reporte, ¿no es cierto? Cuál es el alcance, cuáles son estos grupos de interés, temas materiales, fuentes de información, narrativa, indicadores, verificación y mejora continua. Son los 6 cajoncitos que ustedes pueden desarrollar. Y esto les puede servir para, digamos, si ustedes están liderando el reporte de sostenibilidad, pues que ustedes le puedan mostrar a las diferentes áreas cuál es la estructura del informe y cómo cada persona puede ayudar a recopilar la información necesaria. En este caso, yo tomé un ejemplo de una empresa de construcción. Entonces, dentro del propósito, ¿por qué queremos hacer un reporte de sostenibilidad? Entonces, esta empresa de construcción dice, queremos mostrar el compromiso del sector de construcción con el desarrollo urbano sostenible, evidenciando cómo nuestros proyectos reducen impactos ambientales, fortalecen la economía local y promueven condiciones laborales seguras y equitativas. Listo, perfecto. Tenemos el propósito. Ahora, el alcance. ¿Qué cubre el informe? Usualmente los informes se dan de manera periódica anual. Entonces, en este caso dicen, bueno, vamos a hacer un reporte de enero a diciembre del 2025. Vamos a reportar las operaciones de Colombia que abarca Bogotá, Medellín y Cali. ¿En qué temas queremos enfocarlo? En desempeño ambiental, seguridad y salud en el trabajo, impacto social y gobernanza. Perfecto. Grupos de interés. ¿A quién le vamos a rendir cuentas? A clientes, trabajadores, contratistas, comunidades vecinas, autoridades ambientales, accionistas, proveedores y medios. Perfecto. Ahora viene la materialidad. ¿Qué impactos son más significativos? Entonces acá ellos mencionan uso eficiente del recurso, agua, energía, materiales, gestión de residuos de construcción y demolición, seguridad y salud laboral, cumplimiento ambiental y transparencia corporativa, inclusión y equidad de género. Perfecto. Ahora, ¿cuáles son esas fuentes de información? ¿De dónde viene la información y cómo la verificamos? Bueno, hay unos registros de consumo energético, tenemos bases de datos de residuos y tenemos informes de seguridad industrial. Perfecto. Dentro de la narrativa y reporte, ¿cómo contamos nuestra historia? Entonces, hay un ejercicio que es muy chévere y entonces uno puede invitar a las diferentes áreas de su empresa y decirles, bueno, si yo mañana sacara un periódico empresarial, ¿cuál sería la noticia más importante de su área en temas de gestión de sostenibilidad? Entonces, esto permite que las personas puedan pensar en cuál ha sido su gestión, cuáles esos temas más importantes que se pueden comunicar. Y aquí viene un proceso de cómo se hace. Entonces, hay una versión uno, hay una redacción técnica de cada área, hay una validación por los líderes, luego hay una revisión de estilo y coherencia. Indicadores y estándares. Entonces acá vamos a tomar GRI y vamos a tomar los elementos de energía, residuos, salud y seguridad en el trabajo, anticorrupción, huella de carbono, ODS. Verificación y publicación. ¿Quién valida y cómo se comunica? Entonces tenemos una validación por el Comité de Sostenibilidad y Alta Dirección,
Puede haber una verificación externa, como por ejemplo Bureau Veritas, que me va a verificar la coherencia del informe, y hay una publicación digital y divulgación interna. Finalmente, entonces, continuamos con el proceso de mejora continua. ¿Cómo aprendemos y mejoramos para el próximo año? Entonces, hay que hacer un análisis de no conformidades y lecciones aprendidas, hay una revisión anual de temas materiales y hay una integración o adaptación de estas nuevas metas al año 2026 a 2030. Esto es un ejemplo de una estructura de informe de sostenibilidad que cualquier organización puede empezar a implementar para que les ayude también a pensar cómo hacerlo de una manera integral. ¿No es cierto? Y acá entonces tenemos un ejemplo de un reporte de sostenibilidad que me pareció muy chévere, como le están comunicando a través de una infografía. Entonces, este es de Holcim, ¿no es cierto? Acá tenemos los asuntos materiales y como ustedes pueden ver, hay unos indicadores y metas que ellos están reportando, ¿no es cierto? De manera clara, oportuna, visual también, atractiva. Y por ejemplo, acá también vemos cómo cada acción tiene un impacto sobre los ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿sí? Entonces, esta es una muy buena práctica. Ahora bien, acá hago la diferenciación porque el reporte ante la Superintendencia de Sociedades no es el mismo que comunicamos a nuestros grupos de interés, ¿sí? La superintendencia tiene una herramienta propia, es un Excel, en donde ustedes van a tener que diligenciar cada uno de los aspectos de sostenibilidad de un reporte. Entonces, contiene una información general de la empresa, tiene un aspecto de gobernanza, un componente ambiental, un componente social, económico y financiero. Y, por ejemplo, acá en este instructivo, pues nos dice que simplemente debemos poner si lo tenemos o no lo tenemos, sí o no. Por ejemplo, acá podemos ver cuáles son las métricas más relevantes que están utilizando en temas ambientales. Eficiencia energética, huella de carbono, de producto, huella de carbono corporativo, huella hídrica, huella ambiental, generación de residuos, medición y análisis de circularidad, ciclo de vida del producto, utilización de residuos, índice de biodiversidad, impactos ambientales, árboles sembrados o tasa de uso de energías. Acá únicamente ustedes van a reportar sí o no. Y por eso también es importante decirles que em, esta herramienta, la Superintendencia de Sociedades, también nos sirve como diagnóstico para identificar qué tenemos, qué no tenemos, qué podemos hacer, pero no es el mismo informe que nosotros reportamos a nuestros grupos de interés. Puede ser una base sólida que nos va a permitir también identificar esos aspectos que tenemos que reportar, pero la manera en la que se reporta son distintas. Como les decía al inicio, la superintendencia lo que le interesa es que las organizaciones reporten de manera honesta, sincera y verificable cada una de esta información pues simplemente lo hagan como un ejercicio de autoconciencia en materia de sostenibilidad. ¿No es cierto? Entonces, en conclusión, vuelvo y lo repito, reportar no es un requisito, pero sí es una oportunidad. Es una oportunidad para entendernos, para mejorar, para conectar con quienes confían en nosotros y para dejar una huella más allá del negocio. Así que les pregunto, ¿quiénes de ustedes se sienten que su empresa ya está lista para contar su historia de sostenibilidad? Y bueno, acá abro el micrófono para que ustedes me cuenten, bueno, cómo les parece este proceso y si tienen preguntas. Listo, Paula. Tenemos varias preguntas en el chat. Las personas también que quieran comentar algo pueden levantar la mano y con gusto les damos acceso al micrófono. Inicialmente, Juan Carlos Ricardo Valencia pregunta, ¿obligadas voluntariamente? ¿Cómo se debe interpretar eso? Perdón, de pronto si la palabra está mal escrita, es voluntario, es decir, no hay ninguna obligatoriedad, es una sugerencia, ¿sí? Entonces las organizaciones
Es una invitación que hace la superintendencia para que apliquen estas buenas prácticas. El año pasado, si no estoy mal, ya empezaron a reportar 1.000 organizaciones y si ustedes deciden hacerlo o no hacerlo, igual no hay sanciones, no hay ningún tipo de castigo, pero tampoco hay una evaluación. O sea, la superintendencia no te va a decir si lo están haciendo bien o mal, simplemente es un ejercicio o es un insumo en la superintendencia de sociedades como un mecanismo para obtener información relevante sobre el estado de sostenibilidad de las organizaciones. Listo. Antes de continuar con las preguntas, Pau, para que todos nuestros asistentes estén muy atentos, porque al final vamos a tener una sorpresa para cada uno de ellos. Y pues nada, que estén súper atentos. Ya al final de la sesión de preguntas y respuestas vamos a tener una excelente noticia para todos ustedes. Bueno, Luisa Fernanda pregunta. De acuerdo a eso, ¿una empresa energética está obligada a reportar independientemente de sus ingresos? Eh, sí, o sea, la respuesta a la superintendencia es no hay obligación. Es solamente una sugerencia y sugieren que se reporte a partir de esos montos mínimos, 40.000 y 30.000 salarios mínimos legales vigentes. Listo. Adriana Bautista pregunta, ¿cómo se puede aplicar a esto a una empresa en reorganización? No sé si puedas ampliar un poco más la pregunta para entender un poco lo que me quieres preguntar porque no le entiendo. Vamos a ver que Adriana nos responda. Mientras tanto, Mafe Velázquez pregunta, ¿la superintendencia ofrece una metodología obligatoria? Entiendo que hay un software para eso, entonces Ujú. cada empresa no puede seleccionar el tipo de reporte de acuerdo con sus necesidades, es decir, solo cargar un PDF. Sí, exacto. O sea, ustedes pueden elegir la metodología de reporte o el estándar, ¿no es cierto? Puede ser GRIS, ASBI, y la superintendencia, si ustedes ingresan a la página web, hay un instructivo, que es una herramienta en donde ustedes van a tener que reportar la información puntual. Acá no se trata de hacer el informe en PDF, sino simplemente reportar si lo tienes o no lo tienes. Listo, Marco tú le dice, ¿tiene el aporte a fundaciones efecto en la calificación del pilar social? Pues digamos que en la circular no lo mencionan, pero también la superintendencia hace un llamado de que si su organización no está, digamos que en el alcance de la circular, lo puede también empezar a incorporar. Entonces, como les decía, esta herramienta de la superintendencia se convierte también en un mecanismo de diagnóstico que les permite hacer conciencia sobre todos los asuntos de sostenibilidad que debe incorporar una organización en temas ambientales, sociales y de gobernanza. Listo, acá hay varias preguntas al respecto sobre si estos reportes son de obligatorio cumplimiento, que creo No. que ya lo has respondido Mm. durante... Sí, sí, sí. Pues de hecho, yo me tomé el trabajo también de leer un poco, o ver, mejor dicho, un webinar de la Superintendencia de Sociedades y la respuesta es la misma. No es obligatorio para ningún sector, para ninguna entidad. Es simplemente un esquema voluntario. Pero mi mensaje a través del webinar era que ustedes entendieran que el propósito de un reporte de sostenibilidad va más allá del cumplimiento, ¿no es cierto? Es cómo realmente esto está generando valor en las organizaciones. Entonces, independientemente, no es obligatorio, no hay sanciones. Listo, Yolanda Herrera pregunta, entiendo que hay normas internacionales de sostenibilidad que sí son obligatorias para la Unión Europea. ¿Me pueden aclarar? Sí, en efecto, Europa, digamos que está avanzando mucho en temas normativos, ¿no es cierto? Hay, por ejemplo, un estándar que es CSRD que se está empezando a implementar y allá sí es de obligatorio cumplimiento. Entonces, también tenemos que prestar atención un poco a esa dinámica mundial, porque si bien es cierto, ahorita en este momento no es obligatorio, en algún punto lo que se ve en Europa se va a reflejar, ¿no es cierto? Entonces, posiblemente en unos años los reportes de sostenibilidad sí sean obligatorios.
Y también la Unión Europea está empezando a obligar a todos aquellos que exportan productos a Europa que contengan también o apliquen estándares internacionales en materia de sostenibilidad, ya sea en emisiones, en reportes de sostenibilidad o en diversas áreas que hoy toman gran importancia porque así como ellos exigen a sus empresas que sean sostenibles, también están empezando a exigir a todos aquellos que importan productos, perdón, exportan productos a Europa. Listo, dice Alejandra Grisales. Aparte de la información que se debe suministrar en la plataforma de la superintendencia, ¿se deben adjuntar documentos adicionales? No, no, digamos que la herramienta no permite cargar documentos adicionales. Sin embargo, la superintendencia sí dice que puede ser objeto de evaluación. Es decir, que aunque no se pidan la herramienta, si ellos en algún momento deciden, como ven, muéstrame de dónde sacaste esta información, sí la debe soportar la organización y adicional a ello, recuerden que debe haber una carta firmada por el representante legal. Declarando que toda la información suministrada es verídica, transparente, confiable y verificable. Listo, Paula. ¿Cómo podríamos ayudar a todas esas personas que les interesa saber más sobre la aplicación de la metodología GRID? Ok, bueno, creo que aquí entonces puedes lanzar esa promoción que estamos hablando. Claro que sí, bueno, muy atentos a todos en el chat. Tenemos una excelente noticia para todos ustedes y es que las 10 primeras personas que escriban su información en el chat van a tener la oportunidad de tener un diagnóstico de madurez en sostenibilidad completamente gratis con nosotros, Buró Veritas. Así que recuerden, son las 10 primeras personas que dejen su información de contacto aquí en el chat, podrán participar en este diagnóstico de madurez. Con eso ya podemos ayudar a esas personas que quieren saber más sobre el tema de algunas metodologías, algunas normas. Ujú. Aquí vemos que se están llenando mientras las personas siguen respondiendo. Acá tenemos otras preguntas y es, ¿existen entidades que ayuden a hacer políticas y documentos para la debida diligencia? Sí, bueno, digamos que esto no está dentro de la presentación, pero desde Bureau Veritas nosotros tenemos un portafolio de sostenibilidad que se llama BBB ESG 360. Entonces, nosotros ayudamos de manera integral a las organizaciones desde el diagnóstico, el diseño de la estrategia, ¿no es cierto? La elaboración del informe o incluso la verificación. Lo único que hay que tener en cuenta es que nosotros no podemos ser juez y parte, es decir, no podemos asesorarte y después verificarte porque tiene que haber una condición de imparcialidad. Pero si ustedes quieren una asesoría, de hecho, ahorita ya estamos trabajando con algunas organizaciones en la estructuración de sus reportes de sostenibilidad a grupos de interés y también incluimos entonces pues la parte del reporte a la Superintendencia de Sociedades. Porque como les decía, son dos informes distintos. Uno es datos y otro ya es un poco más amigable para los grupos de interés. Tal cual. Y hay muchas preguntas, creo que el tema es súper valioso para todas las personas que están conectadas. Y Shil pregunta, ¿cuál es el estándar más recomendable para las empresas que están comenzando a implementar su enfoque de sostenibilidad? Pues el estándar más reconocido y el que más empresas aplican es el GRI, ¿no es cierto? Es ese estándar que tiene unos lineamientos sectoriales y unos temas puntuales que permiten ayudar a organizar esta información no financiera. Hay otro tipo de estándares, pero que ya son un poco más compleja, por ejemplo, SASB, que es información de cómo tus impactos se traducen en temas monetarios y eso ya requiere un proceso de complejidad mayor, o TCFD, que son reportes que nos ayuda a revisar cómo el cambio climático impacta directamente en tu negocio. Bueno, yo creo que el tema está muy interesante. Nosotros desde el área de training, pues tenemos diferentes cursos. eh, Vamos a revisar la posibilidad de desarrollar un curso en reportes de sostenibilidad para el próximo año, para que ustedes puedan aprender a conocer las metodologías de reporte y cómo hacerlo en su organización. Si esto les parece valioso, pues igual también
importante que nos lo comuniquen para nosotros poder promocionarlo el próximo año. Claro que sí, Paula. Y creo que como para finalizar, Angélica nos hace una apreciación muy importante y es que personalmente es importante verlo no como si es o no obligatorio o será obligatorio, sino como ese trabajo en pro de cuidar nuestro medio ambiente y empezarlo a hacer desde la conciencia. Así es. Sí, la analogía que utilizaba es, hagan de cuenta que ustedes tienen un periódico nacional y que ustedes mañana le van a contar la historia a sus grupos de interés a través de ese periódico. Entonces la pregunta sería, ¿qué historia contarían? Y algo muy importante que no dije es que, y es una pregunta válida, y es que el reporte de sostenibilidad no es el inicio, ¿no es cierto? Al final es un resultado. Es decir, que previo a la elaboración de un informe de sostenibilidad, debe haber un plan de gestión de la sostenibilidad. Yo no puedo comunicar algo que no he hecho. Entonces, lo más importante es que todo parte desde el diagnóstico, el diseño de la estrategia, entender hacia dónde vamos y el reporte de sostenibilidad, digamos que es lo último que se hace, ¿no es cierto? Es el paso final en donde decimos, ah, mira, en este año nosotros hicimos esto, esto y esto y vamos hacia este lado. Eso creo que es importante aclararlo y tenerlo en cuenta para aquellas organizaciones que están arrancando y entender que lo primero que hay que hacer no es el informe, es la estrategia de sostenibilidad. Listo, Pau. Recuerden que si tienen más preguntas pueden dejárnoslas en el chat. Mientras tanto, acá, Pau, muchas personas interesadas Ok, en ser parte de esas 10 empresas que puedan tener ese reporte. Y pues nada, los invito a registrarse en el link de asistencia. Con ello, les haremos llegar más adelante el tema de las memorias y poder revivir como todos esos insights que nos dio Paula en el webinar. Y pues sin más, Paula, muchas gracias por este espacio. Sin duda nos compartiste tus conocimientos y pues esa experiencia sobre el tema y son reflexiones y herramientas muy valiosas para aplicar en las empresas. Y también pues les agradecemos a todos ustedes por acompañarnos en este espacio. Sabemos que su tiempo es muy valioso y pues esperamos que el contenido que teníamos el día de hoy haya sido de gran utilidad para seguir fortaleciendo sus equipos y organizaciones. muchísimas gracias. Seguimos en contacto. Claro que sí. Muchas gracias a todos ustedes.